su esposita. Saludos para todos. Qué bueno verles nuevamente, como cada día lunes, como cada día jueves. Estamos estudiando el libro de Jonás, así que le invitamos, si puede, a abrir su Biblia. Vamos ya en el capítulo 3. Son varias las palabras claves que hemos estado, en este caso, destacando, o frases clave. Por ejemplo, en el capítulo 1 estuvimos hablando acerca de la palabra misión. En el versículo 2 estuvimos hablando acerca de la misión. También estuvimos hablando acerca de la frase huir de Dios en el versículo 3, ¿cierto? Estuvimos hablando de eso. También estuvimos hablando desde el versículo 4 del control de Dios. Estuvimos hablando del control de Dios. También estuvimos hablando en el capítulo 1 de Dios hace como Él quiere, en el versículo 14. Dios hace como Él quiere. También en el capítulo 2 estuvimos destacando la palabra oración, la oración de Jonás, y también estuvimos en el capítulo 2 hablando acerca del arrepentimiento, el arrepentimiento de Jonás, ¿cierto? Hoy día vamos a seguir abundando un poquito más del arrepentimiento, pero sobre todo bajo la perspectiva, y esta es una palabra importante. Note cómo comienza el 3:1 en su primera oración. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Note la frase segunda vez. De eso vamos a estar hablando, segunda oportunidad. Si usted se fija muy bien, Jonás se arrepintió y Dios va a hablar con él. Jonás está ahí, echado en la playa, lleno de vómito, lleno de algas, lleno de comida mal digerida, está ahí sucio, maloliente, asfixiado, está ahí con el corazón que se le sale por la boca, después de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y la voz de Dios, vino palabra de Jehová. Recuerde que el sujeto siempre de acción en el libro de Jonás no es el profeta. El sujeto de acción es Dios. Comenzó en el capítulo 1, vino palabra de Jehová. Dios tomó la acción. 1:1. Levántate, ve a Nínive. Jonás huye. Dios toma acción. Jehová hizo levantar un gran viento. Versículo 4. Jonás toma acción. Sigue escondiéndose. Al final lo va a buscar con el viento y el mar. Al final lo lanzan al mar. Pero Dios tenía preparado un gran pez. Dios sigue tomando acción. Jonás en el vientre del gran pez ora. Y mandó Jehová, dijo el 2:10, al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios sigue en control. Dios sigue en acción. Dios sigue tomando decisiones. Y ahora la decisión que va a tomar, vino por segunda vez a Jonás la palabra. Él va a hablar. Y note que de eso vamos a estar hablando, de las segundas oportunidades. De las segundas oportunidades. Fíjese que cuando pensamos en el arrepentimiento, de eso también vamos a estar hablando. Recuerde que en Jonás todos se arrepienten. Se arrepintieron los marinos en el barco, se arrepintió Jonás en el vientre del gran pez, se va a arrepentir Nínive. Incluso en el capítulo 3 se va a arrepentir Dios. Hasta Dios se va a arrepentir. Y qué palabra tan importante, como destacábamos la clase pasada, y me gustaría, por favor, invitarte, si me acompañas, ahí al libro de Lucas. Vamos a volver de inmediato, pero si me puedes acompañar, por favor, al libro de Lucas, capítulo 13. Acompáñeme, por favor.
Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Mire qué pasaje tan bonito. Palabras de Jesús hablando de este mismo tema. Hablando de este mismo tema, dice Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lucas 13:12. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente. ¿Lo notas? Era una conversación normal. Note la perspectiva de la gente. En el tiempo de Jesús, ya las personas pensaban que lo malo que sucedía era un castigo de Dios. Lo malo que sucedía era porque la mano de Dios iba a caer sobre ellos, y estaban conversando con Jesús y le estaban diciendo: mira, hace un tiempo atrás estaba Pilato, estaban unas personas, era un tiempo de sacrificio de holocausto, y Pilato entró en el templo y mató el holocausto. Lucas capítulo 13. Y entró en el templo y todo mal, los mató, y quedó una tremenda matanza en tiempo de holocausto, y la sangre se mezcló y todo eso. Tienen que haber sido muy pecadores para que le haya sucedido eso. Y unos hombres estaban por ahí cerquita de una torre, y 18 específicamente, y de repente se cayó una torre en Siloé y mató a 18 personas. Tienen que haber sido muy pecadores. Así pensaba la gente. Así pensaba la gente. Pero ¿escuchan la palabra de Jesús ahí? No, no tiene que ver con que son más pecadores o menos pecadores. A veces hasta a la gente buena le pasan cosas malas. No, lo más importante es que te pase algo bueno o algo malo. Lo más importante, te sorprenda la vida o no te sorprenda la vida, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo Jesús? Y fíjese muy bien que cuánta gente hoy día atribuye a todo lo malo que le pasa como un castigo de Dios. Y la verdad es que muchas veces no es así. Las circunstancias de la vida muchas veces no tienen nada que ver con el castigo de Dios, sino que son nuestras decisiones las que muchas veces nos llevan a pasar por estas circunstancias, por estas situaciones. Pero lo más importante de todo es vivir vidas de arrepentimiento. Es arrepentirse, es estar a cuenta con Dios. La pregunta que tú tienes que hacerte antes de cualquier cosa que tú hagas: vas a un viaje. Me acuerdo siempre que un hermano muy conocido de nosotros, cuando nos subíamos a un auto, cuando íbamos a un viaje evangelístico, cuando íbamos en un avión, en un bus, él nos decía: ¿se han arrepentido? ¿Se arrepintieron? Y uno quedaba: wow, ¿qué pasó aquí? La incomodidad, el escozor. ¿Por qué mi hermano me está diciendo eso? Claro, me dijo: ¿y si chocamos? ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si viene Cristo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estás arrepentido para que tu muerte, tu pérdida, tu partida sea ganancia? Entonces, si tú te fijas muy bien, ¿qué palabra más clave, qué palabra más importante es el arrepentimiento? Como lo dijimos, el arrepentimiento nos lleva a ver las cosas. Dos veces en este pasaje, Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5,
Jesús nos va a decir que lo más importante en la vida, antes que todas las cosas, es arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, vamos a perecer igualmente. Igualmente que ellos, igualmente que todos. Si tú te fijas muy bien, ¿qué está pasando en el vientre del gran pez? ¿Qué está pasando en esa orilla de playa? Jonás se ha arrepentido. Él ha comenzado a ver las cosas como Dios quiere que las miremos. Él comenzó ese cambio en su vista que llevó y cambió el corazón, que cambió su mente, que cambió, que cambió su vida. Ahora Jonás está allí. Piensa un poquito. Como dice, allí está en la playa. Y como dice en Mateo 3:8, que ya lo citamos en la clase pasada, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué va a hacer Jonás? ¿Se va a quedar en la playa y no va a ir a Nínive? ¿Va a ir en otra dirección? ¿Va a volverse rebelde? ¿Va a preferir morir? Si tú te fijas muy bien, el arrepentimiento no es puro emocionalismo. Arrepentimiento no es solo sentir tristeza. Hablamos la clase pasada de la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Pero el arrepentimiento no es sentir tristeza. La tristeza produce arrepentimiento. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Pero sentir tristeza no es arrepentirse. Sentir dolor no es arrepentirse. Para que esa tristeza cobre significado, tiene que ser acompañada de acciones. Para que ese lamento, sea orientado, tiene que ir hacia una dirección, hacia tus decisiones, hacia un cambio de vida. Si tú te fijas muy bien, cuando miramos el caso de Pedro con Judas, la tristeza que sintió Judas le llevó hacia un árbol y hacia el suicidio. No hubo cambio, solo dolor, remordimiento, culpa y muerte. Pero en el caso de Pedro, Pedro sí lloró, sintió tristeza, igual que Judas, pero su tristeza le llevó a arrepentirse, a cambiar, a buscar más de Dios, a sentir lo que había hecho y a después pararse con una mente y un corazón renovado en el día de Pentecostés para predicar la palabra poderosamente. Si tú te fijas, vemos exactamente la misma gráfica. Si tú lo miras muy bien, detrás de las lágrimas de Pedro hay un corazón cambiado. Pedro no solamente buscó llorar, Pedro buscó cambiar, Pedro buscó ser restaurado, no como Judas, que buscó la muerte. Es triste la historia de Judas, pero muchas veces también nosotros reaccionamos como Judas, de la misma manera. Y en vez de buscar el cambio, en vez de buscar la renovación, en vez de buscar el perdón de Dios, nos matamos, huimos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la oración, nos alejamos de la palabra. Por eso que hay dos maneras, como dijimos muy bien, y solo estamos destacándolo, dos maneras de cómo enfrentar esta tristeza. O te arrepientes si cambias, si es vida, o te endureces si te alejas. Y es muerte. Y es muerte. Fíjate muy bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta de todo esto? Por los frutos. Las obras evidencian, las obras mismas te muestran el cambio interno que está sucediendo. Preguntas que había destacado. ¿Cómo puedo, pensando en el capítulo 3, pensando en este proceso de Jonás, cómo puedo demostrarle a Dios que estoy consciente de que le he ofendido? ¿Cómo puede el ladrón mostrar su arrepentimiento si se queda con lo robado? O digámoslo de otra manera, ¿cuál sería el fruto del arrepentimiento del ladrón? Mientras no dejemos el pecado, mientras nos vamos en la otra dirección, no es un fruto digno de arrepentimiento. A veces la gente dice, no, lo siento, no lo hago más, no lo hago más, pero sigues haciendo lo mismo.
sigues persistiendo en el pecado, sigues en esa dirección. Arrepentirse es hacer fruto. Arrepentirse es cambiar. Arrepentirse no es solo visión, es también la decisión de un cambio, de vida. Por eso que una palabra clave que siempre nos habla el Antiguo Testamento es la palabra restitución. No sé si usted ha escuchado la palabra restitución, porque cuando hablamos de la restitución significa que el que dañó tiene que pagar en tanto lo que ha dañado. Por ejemplo, si robaba un caballo, tenía que devolverlo o pagar el equivalente. La restitución es un concepto que hoy día no hablamos, pero que está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Se lo explico cómo está íntimamente ligado. Porque, por ejemplo, pensemos en la mentira. Pensemos en el pecado de la mentira. Dios aborrece la mentira, tú ya lo sabes. Pero ¿cuál sería el fruto digno de arrepentimiento para el mentiroso? Solamente decir, ya no lo hago nunca más, perdona, lo siento, papito Dios, nunca más lo digo, nunca más lo hago. Pero en la mente de la otra persona, él sigue convencido de lo que tú le dijiste. En la mente de la otra persona, él sigue creyendo lo que tú dijiste, la mentira sigue existiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, no, si estoy arrepentido? Pero si todavía la persona sabe que le dijiste tanto y no es tanto. Todavía la persona sigue creyendo y sigue obrando en base a esa mentira que tú le dijiste. ¿Qué tendría que hacer el mentiroso? Bueno, si lo pensamos de esta manera, el mentiroso, para que sea fruto digno de arrepentimiento, el mentiroso debería ir y decir la verdad a la persona que le mintió. Porque ahí estaría mostrando realmente que siente, realmente estaría mostrando que quiere un cambio y que no le importa pagar las consecuencias de su mentira. Pero a veces el mentiroso miente, total no importa, le miento a la gente, después le pido perdón a Dios y no le digo la verdad a nadie y todos llegan al día final totalmente convencidos de lo que yo dije y era tremenda mentira. No, eso no es fruto digno de arrepentimiento. Si no, sería el fin justifica los medios, ¿cierto? Al final yo podría hacer lo que sea, miento, robo y en nada. O si pensamos en el adulterio, otro pecado, ¿sí? Fíjese bien, o cualquier otro pecado que usted quiera pensar, ¿cuál sería el fruto del arrepentimiento? Engaño a mi esposa, engaño a Yanina, me voy con otra mujer, pero le digo a Dios, Dios perdóname, lo siento, discúlpeme, no lo hago nunca más, pero sigo con esa mujer. ¿Podría decir que me he arrepentido? ¿Podría decir que he cambiado? No. ¿Por qué? Porque persistí en esa relación adúltera. Entonces el adúltero tiene que dejar esa relación, como el mentiroso tiene que decir la verdad, como el ladrón. Como el ladrón, si roba, tiene que devolver lo que ha dañado. Si no sería fácil. Un día un hermano me dijo, si fuera así, pesco una pistola, voy a un banco, me robo varios millones de pesos, aseguro el futuro de mi familia, guardo el dinero y me entrego. Me entrego, me dan mi condena justa y le aseguré el futuro a mi familia. Así que no tengo problema. En unos años saldré y mi familia tiene el futuro asegurado. ¿Será eso lícito? ¿Será eso justo? Bíblicamente, cristianamente hablando. ¿Será eso un fruto digno de arrepentimiento? ¿Cuánta gente hoy día, estoy poniendo ejemplos exagerados, pero cuánta gente hoy día no vive de la misma manera? En cosas más triviales, en cosas más pequeñas. Y no existe la restitución. No existe la restitución. No te preocupas de las consecuencias que dejan tus pecados. Si tú te fijas muy bien, Jonás se arrepintió de no haber obedecido a Dios. Y lo primero que vamos a ver en el capítulo 3, la orden de Dios. Nuevamente, levántate y ve a Nínive. Pero nota qué lindo es ver el versículo 3. Y se levantó Jonás. Ahí está. Esa es la única señal del arrepentimiento de Jonás. Jonás pudo haber llorado.
Jonás pudo haber lamentado, gritado en el vientre del gran pez, pero lo que mostró verdaderamente su arrepentimiento es que cuando Dios le volvió a hablar, Jonás respondió. Jonás se levantó. Jonás fue en la dirección correcta, cumplió la orden de Dios. Por eso que el arrepentimiento, decimos y estamos volviendo a enfatizar, se ve en nuestras decisiones. Jehová le dice a Jonás, levántate. Y sabes que me encanta esa frase, levántate. ¿Y sabes por qué? Porque tiene un profundo significado espiritual. ¿Por qué Dios le pide a Jonás que se levante? Porque Jonás estaba en el suelo, porque Jonás estaba derrotado. Así lo vio Dios. Quiero que te pongas de pie nuevamente, espiritualmente hablando, no solo físicamente, sino también espiritualmente hablando. Jonás estaba derrotado, Jonás estaba en el suelo y Dios lo anima a levantarse. Dios le da la oportunidad de demostrar su arrepentimiento, de acercarse nuevamente al Señor. En el capítulo 3 vamos a ver al profeta que cumple su misión, el profeta que vuelve a tener esa comunión con el Señor. Fíjese muy bien que Jonás debe hacer la obra. Su mensaje es duro, su mensaje es fuerte. El pecado de Nínive es grave, es una ciudad pecadora, es una ciudad de gente pecaminosa. Jonás no puede hablar lo que se le ocurra. Si tú miras ahí en versículo 2, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál era el mensaje que yo te diré? Si tú lo miras muy bien allí, se encuentra ese mensaje, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es el mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Te fijas muy bien qué mensaje más duro? Jonás se levantó. Ahí estamos, versículo 3. Jonás se levantó. Esta acción muestra que él quiere volver a Dios, que él quiere demostrar su arrepentimiento. Él se arrepiente de no haber obedecido la primera vez. Alguien dijo por ahí, Jonás, pero ¿por qué tuvimos que pasar por estos dos capítulos? Si era tan fácil como capítulo 1, versículo 2, levántate y ve, y versículo 3, se levantó y fue, y listo. Y el libro de Jonás hubiese tenido 2 capítulos. ¿Por qué tuvimos que pasar por todo este proceso? ¿Por qué tuviste que tomar esa decisión? Pero para que usted lo vuelva a escuchar, la historia de Jonás es nuestra historia. La historia de Jonás, la rebeldía de Jonás es nuestra rebeldía. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con esta palabra? ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con la rebeldía del profeta? Dios me está diciendo, ve para allá, haz esto, ande en esa dirección. ¿Y cómo somos nosotros? De atrás para adelante. Pecamos, somos rebeldes, no queremos oír la voz de Dios, no resistimos y al final tiene que venir el vientre del gran pez y ahí recién, ya papito, sí, ahora sí lo hago. No te preocupes. Y eso es lo que está sucediendo en la vida de este hombre. Él se arrepiente. Pudo haber sido más fácil. Con nosotros nunca es muy fácil, ¿cierto? Pudiendo ser a la rápida, no la hacemos a la rápida. Como decimos en Chile, podemos hacerla a la buena, no la hacemos a la buena. Nos encanta hacerla a la mala. Tiene que ser con la vara, tiene que ser con el problema, tiene que ser con el tate quieto, tiene que ser con la correa. Así muchas veces funcionamos. Pero si tú te fijas muy bien, porque algunos se sorprenden, ¿cómo Jonás? Y, bueno, a veces me siento exactamente igual que Jonás. A veces me siento que voy en la dirección equivocada y Dios tiene que ir guiándome y Dios tiene que ir cercándome y Dios tiene que ir mostrándome cuál es la dirección que Él quiere que yo vaya. Si tú te fijas muy bien, Dios le da una segunda oportunidad. Me encanta el libro de Jonás porque el libro de Jonás es el libro de las segundas oportunidades. No importa cuánto has pecado, no importa cuánto has caído, no importa lo malo que has hecho, no importa la dirección que tú tomes, con Dios siempre se puede comenzar de nuevo. Siempre.
Siempre se puede comenzar de nuevo. Y ahí está el profeta. Al fin obedece a Dios. Note que se destaca aquí en versículo 2 que Nínive es una gran ciudad. Escuchamos nosotros ahí en capítulo 4 que esta gran ciudad tenía 120,000. 4:11 nos dice que la población de Nínive era 120,000 personas. Para ese tiempo era una increíble ciudad. Para esos años era increíble una ciudad de 120,000 personas. Note que estamos allí en el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién está guiando ahora? Jehová, la palabra de Dios. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Tan grande era Nínive, 120,000 personas. 3 días demoraba aproximadamente el poder recorrerla, el poder, en este caso, traspasarla. Traspasarla podríamos decirlo. Ahora, versículo 4. Mire por favor Jonás, capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nótelo bien. Dios es un Dios de paciencia. Le da 40 días. Le da 40 días a la pecaminosa. El mensaje de juicio. El mensaje duro, el mensaje de destrucción, pero a la vez es un mensaje de misericordia, es un mensaje de oportunidad. Dios también le está dando una segunda oportunidad a Nínive. 40 días. ¿Te llama la atención ese número? De aquí a 40 días. Estuve anotando por ahí que tuve que hacer un estudio que no lo había detallado, pero fíjese muy bien, dice 40 días y yo me puse a pensar, ¿por qué siempre cuando hay momentos trascendentales se habla de 40? Por ejemplo, me puse a pensar en el diluvio. En el diluvio, según lo que dice en Génesis 7:12, el diluvio fue por 40 días y 40 noches. Dije, ok, interesante. Después estuve mirando cuántos años estuvo Moisés en Madián. 40 años. Después dije, wow. Y después de eso Moisés subió cuando estaba guiando al pueblo al monte de Dios, al monte Sinaí. ¿Y cuántos días estuvo Moisés? 40 días, 40 días. Y después el pueblo pecó y tuvo que volver a hacer las tablas. Y Moisés estuvo orando allí, según lo que nos dice Deuteronomio 9, 18 y 25. Y nuevamente estuvo rogando por el pueblo 40 días. Después de eso miramos que se enviaron espías. 2 espías para ver las tierras de Canaán. ¿Y cuántos días estuvieron los espías? 40 días. Y regresaron con el fruto, cuando vieron el racimo grande de uva y cuando se dio esa voz de pánico donde la gente tenía miedo, donde Josué y Caleb mostraron su fe, oponiéndose al informe de los 10 espías que desalentaban al pueblo. Todo eso aparece en Números capítulo 13. Después pienso un poco cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. 40 años. Si tú te fijas cuánto tiempo Goliat desafió a los israelitas antes que llegara David, 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvo el profeta Elías en el monte Horeb, en la cueva? 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto?
siendo tentado por el diablo 40 días. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la resurrección de Cristo, según Hechos capítulo 1, y la ascensión de Jesús? 40 días. Qué interesante. Qué interesante cómo se repite este número. 40 días, el número 40 es símbolo de un tiempo de prueba, un tiempo de juicio. El número 40 simbólicamente siempre ha significado eso. No está hablando aquí de un simbolismo, son 40 días reales, pero siempre cuando habla de periodos de 40, tiene que ver con periodos de prueba, periodos de juicio, periodos donde Dios quiere examinarnos, donde Dios quiere ver. Dios quiere ver a Nínive. Dios quiere darle una segunda oportunidad. Si Dios hubiese querido destruir Nínive, manda fuego y ya. Pero le dio 40 días, le dio 40 noches para ver el arrepentimiento de esta ciudad pecaminosa. Qué maravilloso es Dios, qué misericordioso es el Señor. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios siempre nos da segundas oportunidades. Dios siempre nos muestra una salida. Dios siempre abre una puerta. Dios siempre, aún en medio de nuestra rebeldía, estamos hablando de Jonás, estamos hablando de la pecaminosa Nínive, Dios siempre está dando una segunda oportunidad. Vuelvo a reiterarte la idea, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto hayas caído, ¿vendrá Dios por una persona como yo? ¿Perdonará Dios a una persona como yo? Claro que sí, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿A Nínive se le dio un tiempo específico? Claro que sí. Jonás también tuvo la oportunidad de cambiar, claro que sí. Y tú y yo también tenemos el tiempo y la hora y la oportunidad para cambiar. ¿Ha pensado por qué Cristo todavía no viene? Si tú te fijas muy bien, Nínive tuvo tiempo para arrepentirse. Nosotros también tenemos tiempo para arrepentirnos. Aunque no sabemos todavía el tiempo específico, aunque todavía no sabemos cuándo viene Cristo, sabemos que su paciencia nos espera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice que Dios espera. Si tú miras este pasaje, qué importante. ¿Por qué Dios le está dando tiempo a Jonás? ¿Por qué Dios no mató a Jonás en el vientre del gran pez? Porque Dios quería que se arrepintiera. ¿Por qué Dios le dio 40 días y 40 noches a Nínive? No, que Dios quería que se arrepintiera. ¿Por qué Cristo no viene todavía? Dice versículo 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que yo me pierda, Dios no quiere que Nínive se pierda, que Jonás se pierda. Por eso que Dios nos va a dar una oportunidad, por eso que Dios todavía no viene, por eso que el Señor todavía no ha venido por segunda vez, porque Él quiere darte el tiempo para que tú te arrepientas, para que yo cambie, para que mejoremos nuestros caminos. El mensaje de Jonás es mensaje de misericordia, es juicio, destrucción. Si no nos arrepentimos, viene. Pero si cambiamos y si nos restauramos y si te arrepientes y me arrepiento, esa es la idea. Sabemos que el juicio es inminente. Sabemos que el juicio llegará en cualquier momento. El mensaje de Jonás es un mensaje de juicio. Si tú lees después el libro de Nahum, te vas a dar cuenta que Nínive siguió pecando. Pasaron los años y Nahum nos cuenta y Nínive siguió pecando y Nínive siguió pecando y al final Dios destruyó Nínive. Pero Dios le dio la oportunidad. Entonces, ¿qué aprendemos en la lección de hoy día? Vamos a dejarlo hasta aquí para continuar la próxima lección con el capítulo 3 del final. Pero ¿qué aprendemos aquí? Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios siempre va a darte una segunda oportunidad, porque Dios no quiere que perezcas, porque Dios, ¿sabes cómo yo lo sé? Porque si Él fue capaz de que mataran a su propio hijo, si Él permitió que este mundo cayera encima de su propio hijo, Dios me está demostrando, yo estoy dispuesto a hacerlo todo porque tú te salves. Yo estoy dispuesto a permitirlo todo para que tú te salves. Solo arrepiéntete. Solo cambia.
Solo entiende y valora lo mucho que se ha hecho por cada uno de nosotros. Jonás está ahí, orillita playa, está entrando a la ciudad, se está decidiendo a cambiar, está cumpliendo su misión. ¿Cuántos de nosotros estamos decididos a enmendar nuestros pasos? ¿Cuántos de nosotros estamos decididos a comenzar a hacer la obra que tenemos que hacer, a levantarnos espiritualmente, a dejar el pecado, la desidia espiritual, el desánimo, la rebeldía, la soberbia, y comenzar a hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos? Solo decirte que Dios te bendiga, que Dios nos ayude, porque pecamos constantemente, pero sobre todo, gracias Dios. Gracias Dios por las segundas oportunidades. Gracias Dios porque no te rindes con nosotros. Gracias Señor porque nos amas y eres un Dios de misericordia y eres un Dios de segundas oportunidades. Que Dios te bendiga y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Gracias por tu paciencia, gracias por tu disposición. Amén.